Buenas tardes, decía. Vamos a empezar con esta mesa sobre certificación y firma electrónica. Yo soy Pablo Bárcenas, secretario de la Comisión de Sociedad de la Información, Innovación Tecnológica y Agenda Digital de la Federación Española de Municipios y Provincias, y me acompañan 4 compañeros en el grupo técnico de la comisión, que además han participado en distintos trabajos de esta comisión para esta comisión. Vamos a empezar presentando. A mi derecha tenemos a Sergio Caballero, que actualmente es subdirector general de Sistemas de Información del Ayuntamiento de Madrid, con una experiencia de más de 20 años en administración pública y en el sector privado. Ha desempeñado distintos cargos de responsabilidad en administración local. Anteriormente era el CIO del Ayuntamiento de Alcobendas, es ingeniero técnico informático de gestión e ingeniero superior de informática y ha cursado distintos máster en disciplinas como administración y dirección de empresas, dirección de sistemas y tecnología de la información y de las comunicaciones, y alta dirección pública y transformación digital. Como he comentado antes, es miembro del grupo técnico de la Comisión de Sociedad de la Información, Innovación Tecnológica y Agenda Digital de la FEN, y ha participado en varios de los proyectos, y también es vocal de la Junta Directiva de la Asociación Profesional de Cuerpos Superiores de Sistemas y Tecnologías de la Información de las Administraciones Públicas. Al fondo tenemos a Fernando Gallego. Él es técnico superior informático en Administración Local. Ha trabajado tanto en el sector privado como en el público, pero siempre en proyectos relacionados con el sector público local. Actualmente es el jefe de servicio de participación y gobierno abierto en el Ayuntamiento de Valencia. Pero además ha sido responsable del servicio TIC en los ayuntamientos de Paiporta, Picaña y Mislata, también en la provincia de Valencia. Es ingeniero técnico en informática de gestión, grado y máster superior en ingeniería informática por la Universidad Politécnica de Valencia, y fue el presidente fundador de la Asociación de Técnicos Informáticos de las Administraciones Locales. Como todos ellos, es miembro de la Comisión de Sociedad de la Información y ha colaborado también en distintos proyectos. Además, ha realizado tareas docentes en diversas administraciones, de divulgación y de coparticipación con otras administraciones, y ha realizado distintas publicaciones en los medios de este sector. Javier de la Villa, el segundo por mi derecha, es empleado público desde 2008 y actualmente es jefe de explotación del servicio TIC de la Diputación de León, y desde 2017 hasta la actualidad es el responsable de seguridad de la información y responsable técnico de la implantación de la Administración Electrónica en la Diputación Provincial de León. Es ingeniero en informática y posee el diploma de estudios avanzados y sistemas inteligentes en ingeniería, ambos por la Universidad de León. Es miembro también del grupo de técnicos de la comisión y, además, por designación de nuestra comisión, representa a la FEN en el grupo de seguridad del Comité Sectorial de Administración Electrónica. Y, por último, el segundo desde el fondo, David Bueno, actualmente es profesor titular de la Universidad de Málaga, dedicándose a la investigación, al desarrollo de entornos virtuales y avatares 3D y al asesoramiento en transformación digital a empresas. Es doctor ingeniero en informática y durante 10 años ha sido el CIO del Ayuntamiento de Málaga entre los años 2011 y 2021, periodo en el que fue miembro de la Comisión de Sociedad de la Información, donde también ha contribuido a los diferentes trabajos que hemos ido desarrollando. Bueno, quiero empezar comentando que uno de los trabajos de este grupo, que os he comentado, y en el que han participado todos ellos, es esta enciclopedia de los servicios de certificación para las administraciones locales, que actualmente podéis acceder a ella a través de la página web de la FEN. Vamos a empezar con una primera pregunta para Fernando. Y sobre esta guía, ¿podrías hacernos un poco un resumen de lo que el lector se va a encontrar en la guía? Y, sobre todo, si consideras que debe actualizarse o si está de actualidad, pues adelante. Bueno, buenas tardes. Gracias a los asistentes, que a pesar del calor que está haciendo, estáis aquí. Bueno, a ver, el tema de la guía, a mí me gustaría sobre todo poner un poquito de manifiesto el motivo por el cual se hizo y también dará un poco respuesta a por qué sigue estando vigente.
Cuando apareció el reglamento EIDAS y un poquito antes del reglamento EIDAS, sabéis que habían diferentes entidades prestadoras de servicios de certificación donde cada uno ponía un nombre y apellidos a los tipos de certificados que habían disponibles. Incluso nos encontrábamos que proyectos de puesta en marcha de administración digital no era lo mismo ponerlos en Cataluña que ponerlos, por ejemplo, en Madrid o ponerlos en Valencia, porque resulta que en un sitio estaba CADCERT, en otro sitio estaba la Fábrica Nacional y en otro sitio estaba la ACCV, y la forma de generar certificados era un poco diferente. Entonces, con la aparición del reglamento EIDAS, donde de alguna manera vienen a unificarse todas estas nomenclaturas, nos pareció procedente poner un poco de orden a todo esto. Se hablaba muchas veces de certificados, de firma digital, y tanto desde el punto de vista de la propia administración como desde la ciudadanía no quedaba claro cuál era el papel de los certificados, para qué servía la firma digital y, digamos, cada uno de los propósitos de los diferentes tipos de certificados existentes. Entonces, en el ámbito de este grupo de trabajo, pues Virginia dijo, yo dije, todos dijimos un poco, oye, pues quizás sería momento de hacer algún tipo de publicación donde todo esto se explicara. Y al final, dándole un poquito de vueltas, pues igual no es lo mismo la visión que tiene una persona que trabaja para las administraciones públicas que pueda tener mi madre, que vaya a hacer el uso de un certificado y que no sabe muy bien si lo que le da la ACCV allí en Valencia es lo mismo que tiene en el DNI, y no sabe muy bien lo que hay en el DNI, pero que sabe que con eso se puede identificar. Entonces, vimos ahí un poco de formas de ver esto de manera diferente, sin descuidar el papel que teníamos también un poco dar difusión a esto en las entidades locales. Entonces decidimos hacer dos tomos diferenciados y luego un tercero que ahora contaré. El primero de ellos estaba muy orientado, o está muy orientado, a las administraciones públicas, desde el punto de vista jurídico y tecnológico. Ya se entra en detalle de todos los tipos de certificado que existen, todos los propósitos de estos certificados, los diferentes tipos de certificados, y además dando el valor que tienen los certificados digitales, porque sin certificados digitales, igual que sin documento y sin expediente, ¿vale? Pero sin certificado digital no habríamos entrado en la era de la administración digital, porque al final la identificación y la firma es importantísimo de cara a poder tramitar un procedimiento administrativo. Y por tanto, había que darle de alguna manera un poquito de orden. Concretamente, además, la parte que yo me encargué es, emulando a los archiveros, si se me permite, hacer una clasificación de los tipos de expedientes que nos podíamos encontrar, haciendo una comparativa entre lo que hace el reglamento EIDAS de los tipos de documentos, de los tipos de certificados y de los tipos de certificados que había en el reglamento estatal. Entonces se codifican a modo de cuadro de clasificación en un cuadrito y de alguna manera se dice, pues mira, el tipo de certificado que dice EIDAS, que es para personas físicas, es este tipo de certificado dentro del reglamento estatal. Y además se procura que en toda la publicación se utilice la misma nomenclatura y la misma codificación. Y cuando se hace referencia a estos tipos de certificados, se hace referencia a esta nomenclatura. Porque sabéis que hasta ahora un poquito la nomenclatura era un poco de libre albedrío. A la hora de utilizar un certificado de una empresa, vamos a llamarle, ¿cómo le podemos llamar? Le podemos llamar certificado de persona jurídica, le podemos llamar certificado de representante, le podemos llamar certificado de mi empresa. Bueno, pues al final, en este nuevo ordenamiento que hace el reglamento de EIDAS, pues lo que hacemos allí es un poco clasificar y ordenar. Y luego también se mencionan todas las herramientas que tenemos disponibles en la Administración General del Estado, para el uso de certificados.
se menciona también el uso de @firma, los tipos de validación que existen. En el segundo tomo se ve todo esto desde un punto de vista más del ciudadano, de la perspectiva que puede tener una persona cuando va a hacer este tipo de certificados, y luego hay otro tomo en el cual hay un poco más de casos de uso, de preguntas frecuentes, y además se habla desde la perspectiva, que pedimos la colaboración de cada uno de los prestadores de servicios de certificación que había en el Estado. No están todos, pero sí que están los más importantes, y digamos que dan también su visión de cómo abordan esta situación en cada uno de ellos. Y por qué esto, evidentemente, sigue estando de rabiosa actualidad, porque de lo que he estado hablando en todo este momento yo creo que no hay ninguna de las cosas que estén fuera de la onda actual, es decir, no ha salido ninguna normativa que venga a anular esto, y la problemática sigue siendo exactamente la misma, y creo que evidentemente también nos queda un poco bastante de culturilla hasta asumir y entender por parte de toda la gente que cuando yo firmo, esta mañana estábamos discutiendo sin ir más lejos con Ascen y compañero, el tema de la fe pública, de las actuaciones administrativas automatizadas, donde el centro de todo esto son los certificados digitales. Entonces, hasta que esta culturilla no esté implantada en nuestro día a día, yo creo que todo este tipo de labores divulgativas son fundamentales. Bueno, pues continuamos, y por profundizar un poco, para la certificación electrónica es preciso contar con proveedores de estos servicios. Javier, ¿cuál es la función de estos proveedores de certificación electrónica? Esa sería una primera pregunta. ¿Qué tipo de certificados emiten y cuáles son los más importantes que debe conocer una administración local? Ante todo, buenas tardes y gracias por haber contado conmigo para participar en esta mesa. Estos proveedores son unos proveedores que están acreditados para prestar servicios de certificación, de identificación, de custodia de documentación, de notificación electrónica, también de sello de tiempo, y están acreditados para asegurar que todos esos procesos electrónicos se hacen de manera segura y conforme al reglamento eIDAS. Existe un listado de entidades certificadoras, de empresas de servicios de confianza por cada uno de los países de la Unión Europea. El listado de los españoles se encuentra en la página del Ministerio de Industria y Comercio. Es consultable por todos, y bueno, en el nuevo reglamento de funcionamiento del sector público por medios electrónicos también se hace referencia a este tipo de proveedores. Casi todos los conocemos como proveedores de emisión de certificados, porque casi es el núcleo central de la administración electrónica, ¿no? Con un certificado nos identificamos, con un certificado firmamos, garantizamos la integridad de la información que se firma, la autenticidad de la misma. ¿De acuerdo? Entonces, principalmente emiten certificados de empleado público, de sede electrónica, también de representación, como decía antes Fernando, que eran los que se conocían como los de entidad jurídica antiguamente, y también los de sello electrónico, que son el pilar de la actuación administrativa automatizada. Entonces, bueno, si queréis, comento un poquito cada uno de los certificados. El certificado más próximo a todos como empleados públicos son los certificados de empleado público, que no deja de ser un certificado como el de persona física, el de ciudadano. Para el reglamento de eIDAS es un certificado de ciudadano, pero que tiene una información adicional en la que se indica nuestro puesto de trabajo y a la administración a la que pertenecemos. Entonces, bueno, da un plus de confianza a la hora de firmar documentos porque acreditamos ante un tercero que somos empleados públicos y, sobre todo, cuál es nuestra administración de origen. Uno de los principales obstáculos o impedimentos cuando se empezaron a emitir este tipo de certificados era la acreditación de la identidad del empleado público, que exigía que nos desplazáramos hasta la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, hasta la Seguridad Social, hasta otra administración para que acreditara nuestra entidad. Y bueno, en la mayoría de las administraciones se ha establecido en la actualidad un punto de registro y de emisión de certificados para que el empleado no tenga que desplazarse a otra administración.
Bueno, además también suscitan últimamente controversia en materia de protección de datos porque se han venido emitiendo con el NIF de los empleados públicos al realizar la firma digital de documentos. Ese NIF se viene reflejando junto a nuestro nombre y apellidos y es una cuestión que desde la Agencia de Protección de Datos nos animan a subsanar y evitar que esos dos datos principales de las personas físicas en España no vayan acompañados en un documento ni se publiquen en Internet. Para ello, bueno, hay medidas que podemos tomar las administraciones públicas, como publicar únicamente la firma con CSV, que esa va firmada por el sello de órgano de nuestra entidad, no tiene que venir firmada por el certificado de los empleados. También se pueden utilizar certificados de seudónimo, aunque tradicionalmente los certificados de seudónimo se han venido utilizando para preservar la identidad del funcionario por razones de seguridad, como por ejemplo en la policía local de muchos ayuntamientos. Después, a nivel de servicios que se prestan en Internet, son importantes los certificados de sede electrónica y los certificados de servidor seguro, que son los que acreditan que ese dominio o esa página que está protegida por ese certificado es legítima y pertenece a la administración concreta a la que pertenece ese mismo certificado. Una de las novedades que se han presentado en el último año es que estos certificados caducan por seguridad al año, solo tienen un año de vigencia. Antiguamente pues, se permitía que tuvieran 3 años de vigencia, pero por seguridad ahora los tenemos que solicitar y emitir para proteger nuestras páginas web cada año. Y finalmente, como decíamos antes, el pilar de las actuaciones administrativas automatizadas es el sello electrónico de órgano, que está asociado a una administración y a una unidad orgánica dentro de esa administración, que está identificada mediante el DIR3, que todos vosotros entiendo que conocéis cuál es la codificación, que sirve para identificar una unidad y poder localizarla, enviarle documentación, etcétera. Y estos certificados de sello de órgano correspondientes a esa unidad permiten firmar y realizar actuaciones de manera automática sin que tenga que intervenir un funcionario. Pues, por ejemplo, aunque en este caso sí que crea controversia, pues un certificado de padrón de habitantes. Los secretarios, los habilitados nacionales dirán que bueno, deberíamos firmar volantes en vez de crear certificados, porque son ellos los únicos que pueden certificar documentos, pero bueno, se vendrían utilizando para este tipo de actuaciones automatizadas, para sellar los documentos con firma CSV, para emitir certificados de servicios previos de un funcionario sin que nadie de recursos humanos tenga que elaborar el informe y firmarlo, etcétera. Y bueno, al margen de los certificados digitales, los prestadores de servicios de confianza también hacen otras muchas cosas, como custodiar certificados en la nube para que podamos también firmar en la nube y en movilidad. También hacen labores de sello electrónico, de identidad digital y bueno, en los próximos años va a surgir una obligación europea, que es la de disponer de un sistema de identificación digital europeo mediante blockchain, mediante wallets, y estos prestadores de servicios de confianza nos darán ese servicio. Muchas gracias, Javier. Vamos a hablar ahora un poquito de firma electrónica. Para la firma de los documentos electrónicos son necesarias determinadas plataformas. Y David, ¿puedes explicarnos qué son las plataformas de firma electrónica y un poco las diferentes tipologías que hay de firma electrónica que lo hacen posible? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, la plataforma de firma electrónica son la herramienta tecnológica en la que se basa todo el proceso necesario para validación y para firma de cualquier documento que se vaya a generar, ¿no? Como un ejemplo que os sonará a todos porque es el más destacado en España es @firma.
Arrobafirma es la plataforma principal, que es la que ofrece el Gobierno a todos los ministerios, los organismos autónomos, y tiene varias ventajas, entre ellas, pues primero, que es software libre, que se proporciona sin coste a cualquier administración pública, y que de esos proveedores de servicios, los que comentaba él, pues prácticamente todos, todos los que están en España, pues funcionan. Son más de 23 proveedores de servicios de certificados que están validados dentro de la plataforma, ¿no? Pero la plataforma, además, incluye, se une una serie de aplicaciones que se llama la suite Arrobafirma, que ofrece todos los servicios y productos que pueden ser necesarios para toda la firma electrónica, que van desde la firma, la validación de documentos, el valide, el portafirmas, el autofirma, pues todo esto son elementos asociados a la plataforma, ¿no? Por dar algún dato también relacionado, cada mes se hacen más de 28.000 validaciones de documentos electrónicos usando Arrobafirma. Y hay más de 800 organismos, tanto de la AGE como de las administraciones locales, como de las administraciones regionales, que están dados de alta en ella, ¿no? Y los tipos de certificados, bueno, hemos comentado a nivel genérico el tipo de personas físicas, jurídicas o de componentes, pero hay más de 400 tipos de certificados que están incluidos dentro de la plataforma, ¿no? Entonces, y luego, ¿cómo podemos clasificar las firmas? Que sería la segunda pregunta. Bueno, pues tenemos, por un lado, hemos visto la firma asociada a una persona, como firma, está la firma reconocida o cualificada, y luego la firma avanzada, que si estamos hablando de firmas automatizadas, pues tendríamos los sellos también en los dos niveles, cualificados o avanzados, y luego hay otros sistemas de firma que están relacionados, por ejemplo, pues mediante el tipo de infraestructura, si están en infraestructura pública, es decir, que se basan, la validez del certificado se contrasta con alguna administración, pues tenemos el certificado local con software, el certificado local en una tarjeta, como puede ser, por ejemplo, el DNI electrónico o las tarjetas que hay de la FNMT, o también tenemos otro modelo de certificado, pues, que está centralizado en la nube, ¿no? Y además, pues también tenemos como otra alternativa lo que conocemos, bueno, como clave o clave permanente, un poco con todas las variantes, ¿no? La firma biométrica también está contemplada y está documentada toda la validez que tiene. Y por último, la que también se comentaba, la firma de CSV, donde esa es la que vemos cada vez que se imprime en un documento, y la validación se hace siempre en la sede, normalmente en la sede electrónica de la entidad. Y esa sería la forma de validarla, ¿no? Luego también podemos distinguir la firma cuando se firma un documento. Ahora después, si da tiempo, veremos un poquito el proceso de la firma. Cuando se firma un documento podemos tener que la firma esté adjunta o no al documento. Es decir, que cuando tenemos la firma incluye el documento o no. Y hay como tres formatos físicos, que serían el formato, el CADES, el PADES y el SADES, cada uno con sus distintas variantes. Y como vemos, las clasificaciones tenemos un montón, ¿no? Bueno, si quieres, vale. Sí. Entonces, si queréis, con esta parte me voy a levantar, que se queda más. Esto sería un poco el proceso de firma. Es decir, cuando nosotros tenemos un documento y queremos firmarlo, ¿qué tenemos? Tenemos un certificado, que puede ser, por ejemplo, nuestro DNI electrónico o nuestra firma electrónica, y lo que se hace es que al documento original se le aplica una función hash. Una función hash que es escoger un documento, que puede ser de 100 o 200 páginas, y reducirlo en 128 o 512 bits, ¿vale? Y eso representa, identifica a ese documento. Eso sería lo que tenemos como la función hash. Es decir, cada documento se le asocia una hash que no es única, pero si hiciésemos cualquier cambio, por ejemplo, poner una coma en ese documento, la hash que se generaría sería totalmente diferente. Es decir, eso nos sirve para que el documento no pueda modificarse, ¿no? Entonces, luego llegamos nosotros con nuestro certificado y cogemos esa función hash, en el proceso de la firma, esa función hash se coge y se encripta. Nuestras firmas, nuestros certificados tienen dos elementos, un elemento que es privado, la clave privada, que solo tenemos nosotros, y otra la clave pública, con la que se puede validar que está cifrado con mi clave privada. Entonces, ese hash se encripta y lo que sería el documento electrónico firmado sería la unión de esa hash encriptada
de esa clave pública y de ese documento original. Esos 3 elementos que, dependiendo del formato de fichero, pues vendrán más o menos unidos, ¿no? ¿Y cuál sería el paso siguiente? Es decir, con eso lo firmamos. Dice, venga, vale, ¿y ahora cómo compruebo que es correcto el documento que me han pasado a mí, ese documento original o no? Pues fijaros los pasos que hemos hecho, lo que se hace es ir hacia atrás, ¿no? Es decir, cuando llega en la parte de validación, lo que nosotros podemos coger es esa hash que se ha encriptado y con la clave pública, que es la simétrica con la que yo había hecho la encriptación, cualquiera puede llegar a la hash del documento. Y cogeremos el documento que hemos recibido, le aplicaremos la hash y esta debe coincidir con la que hemos acabado de decir. Para desencriptarlo cogemos el mismo paso que se hizo al principio, que es coger el documento, aplicar la función hash y nos sale un valor, y vemos que la desencriptación de la hash que se ha generado tiene que ser la misma que la del documento. Bueno, no sé si parece muy complicado, pero en principio con eso ya tendríamos la seguridad de que la persona que ha firmado el documento no puede decir que él no fue, ¿vale? De que el documento es válido, que es original y nos da un poco toda la seguridad, ¿vale? Bueno, pues yo con eso ya... Muchas gracias, David. La Secretaría General de Administración Digital, que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, tiene el encargo de impulsar el proceso de racionalización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, y en esta línea provee de servicios comunes y sistemas de información a las administraciones públicas. Sergio, ¿podrías comentarnos un poco cuáles son estos servicios o los más importantes y en qué nos ayudan? Muchas gracias, Pablo. Bueno, veo muchas caras conocidas, lo cual me alegra después de tanto tiempo, y enfatizar y daros las gracias a todos los que estáis aquí. Veo un poco de calor, pero os aseguro que ahí fuera hace muchísimo más calor. Yo creo que hay unos 500 grados, ¿vale?, que acabo de llegar. Voy a tratar de responder a la pregunta, Pablo, de una forma dinámica y didáctica, ¿vale? Fundamentalmente, porque todas estas plataformas, lo que hemos estado viendo, vienen a realizar lo que son los servicios electrónicos de confianza. Servicios electrónicos de confianza que son vitales para el desarrollo de la administración electrónica y de los servicios públicos. Voy a tratar de responder con 5 preguntas. Dicen que hacerse preguntas es bueno para clarificar los conceptos, y voy a tratar de hacerlo con una historia para que os llevéis, bueno, pues mejor fijados los conceptos. Voy a tratar de responder al qué, por qué, para qué y cómo se generan estos servicios electrónicos de confianza. ¿Qué son los servicios electrónicos de confianza? Pues los servicios electrónicos de confianza no dejan de ser los marcos jurídicos y normativos que se aprueban en los distintos Estados miembros de la Unión Europea y en los distintos Estados, que junto a la técnica, al estado del arte de la tecnología, van a hacer posible el para qué, van a hacer posible el objetivo de estos servicios electrónicos de confianza, y que vamos a ver ahora mismo. ¿Pero por qué? ¿Por qué son necesarios estos servicios electrónicos de confianza y estas plataformas comunes? No sé si hacemos un poquito de historia. Cuando se creó la Unión Europea, se llamaba por entonces la Comunidad Económica Europea, y tenía entre sus objetivos el que se pudieran realizar transacciones económicas entre los distintos Estados miembros de la Unión Europea para facilitar el desarrollo del mercado económico común. En este sentido, eso fue alrededor de los años 90, y en los años 90 pues ya se realizaban este tipo de transacciones, sobre todo en el ámbito físico y tangible de prestación de servicios y de compra de productos, ¿vale? Europa, por entonces, hacia finales de la década, 1999, ya veía que iba a surgir en lo que estamos ahora, que es el mercado electrónico digital y de prestación de servicios digitales, y por entonces estableció una directiva, que era la 1999/93 de la Comunidad Europea, de firma electrónica, que tuvo un pequeño fallo, a mi entender, y era que no era de obligado cumplimiento para su aplicación por los distintos Estados miembros. ¿Por qué me retrocedo? Porque esto es el por qué es necesario los servicios electrónicos de confianza y todas las plataformas. Eso originó que, al no ser obligatorio, cada Estado miembro desarrollase sus propias políticas de firma, como en el caso de España, que se realizó la Ley 59/2003 de firma electrónica, y otros países implementaron sus propias políticas, generando un dispendio de normativa y una falta de interoperabilidad. Falta de interoperabilidad que se traducía en que las identidades de terceros de un país podían no ser reconocidas en otro Estado miembro, dificultando uno de los objetivos de la Unión Europea, que era el desarrollo de un mercado, en este caso ya digital, ¿vale? Para eso, la Unión Europea se embarcó en un proyecto ambicioso en el año 2012,
y que era el establecer un reglamento nuevo. Se ha apuntado aquí, ya lo ha comentado Fernando, era ese reglamento que conocemos, al menos de oídas, el 910/2014 del reglamento EIDAS, que también se conoce, ¿vale? Este reglamento, ¿qué era lo que venía a hacer? Pues poner un poco de orden en todo el mercado económico europeo para establecer unas mismas reglas técnicas y jurídicas. Y este sí que era de obligado cumplimiento y cada Estado miembro tenía que hacer su transposición. Si os fijáis en la línea temporal, hemos ido desde 1999 hasta el 2014 y en el 2014 España tenía todavía vigente la legislación relativa a la firma electrónica. En el año 2020 se aprobó la Ley de Servicios de Confianza en España que derogaba la 59/2003 y se adecuaba al marco normativo del reglamento EIDAS. ¿Para qué? Pues para generar estos servicios electrónicos de confianza. Ya hemos explicado el qué son, el por qué fueron necesarios para regularizar, el para qué, para fomentar que la Unión Europea pueda desarrollar estos servicios electrónicos y generar transacciones económicas a través de los medios digitales, pero ¿cómo lo hace? Pues ¿cómo lo hace? A través de todas las plataformas que los distintos compañeros han ido exponiendo. Y por citaros algunas y volver a repetirlo, si teníamos el marco normativo, necesitamos las herramientas tecnológicas que nos den, con ese garantismo de la jurisprudencia o de la jurisdicción, establecer el que se puedan hacer posibles las cosas. La plataforma de @firma, la plataforma del servicio de interconexión con el resto de nodos europeos para validar las identidades de los terceros de cada país, de forma que cuando se haga una transacción, y no hablo solamente en el mundo económico, porque aquí tenemos varios actores, sector privado y la administración pública que también participa. Entonces, por eso es muy importante este marco de confianza y todas estas plataformas comunes que los distintos Estados miembros han ido desarrollando. Por ejemplo, en España, @firma, plataforma, el portafirmas para los empleados públicos, FIRE, etcétera, ¿vale? Esto un poco para que tengamos una visión global del cómo surgió y hasta dónde hemos llegado hoy en día. Muchas gracias. Pues gracias, Sergio. Vamos a empezar una segunda ronda de preguntas centrándonos en el tema de la política de firmas. Y primero, David, tú como el académico un poco del grupo, ¿podrías hacer una introducción sobre los procesos de firma, sobre la necesidad de política de firma e identidad digital que debe tener una administración local? Sí, ¿qué tal? Bueno, pues con la parte de proceso de firma era un poco el desarrollo que hemos comentado, ¿no? Y con la parte de política, además tenemos una versión actualizada del Real Decreto 203 del 2021, en el artículo 17, que dice qué es lo que tiene que tener una política de firma, ¿no? Los mínimos, ¿no? Entonces nos da en 3 pasos como lo primero que hay que definir es el ámbito de aplicación, los requisitos de firma electrónica presentada en los organismos para la Administración General del Estado, sus organismos públicos y todas las entidades vinculadas o dependientes, y un tercero que son todas las especificaciones técnicas para la definición de la prestación de servicio de confianza. De nuevo, volvemos con el tema de servicio de confianza que, como hemos visto, es recurrente en la sesión, ¿no? Para identificarse y autenticarse ante la Administración General del Estado, ¿vale? Al final, básicamente, si queremos definir eso en qué se resume, y como tenemos también en la documentación, cuando queremos hacer una política de firma, esos elementos importantes son, primero, el alcance de la política de firma, es decir, qué dentro de nuestra administración local, qué es lo que, hasta dónde cubre y qué es lo que implica, ¿no? Luego, tenemos que definir dentro de nuestra administración quiénes son los actores involucrados dentro de la firma electrónica. Pues vamos a tener desde la parte de la administración, si vamos a tener al ciudadano, pues las distintas empresas. Importante y relacionado con el Congreso la gestión de política de firma y su archivado y custodia, es decir, cómo vamos a toda esa documentación que se genera a guardarla, ¿no? Además, también tendremos que limitar o indicar cuáles son los formatos de firma que vamos a tener en cuenta en nuestra administración, y luego, pues todo lo relativo con cómo se va a crear la firma electrónica y cómo se va a verificar y validar. Pues todo eso que comentábamos antes de que tenemos que tener, si tenemos con los cajetines que tenga que en la sede, pues tendrá que estar la sede preparada para hacer todas esas validaciones, ¿no?
Bueno, lo importante es que no hace falta empezar desde cero, porque podemos tomar como referencia, por ejemplo, la política de firma de la AGE. Lo que sí que, como curiosidad, la política de firma vigente de la AGE es la versión 1.9, que es de 2012, es decir, parece o muy estable o que no ha habido tiempo para que se revise, ¿no? ¿Vale? Bueno, y ahora el resto de compañeros, hay gente que trabaja en la administración local, y lo que me gustaría es conocer un poco cuál es la política de firma que tienen en su ayuntamiento y con qué problemas se han enfrentado a la hora de tenerla, o de fabricarla, de generarla. Empezamos con Fernando. Bueno, primero que nada me gustaría decir que no sé si tiene más mérito el estar aquí aguantando el calor o mis compañeros aguantando aquí con chaqueta, ¿eh? Si pensabas que no lo iba a decir. Bueno, bromas aparte. Venga, otra broma. Como habéis visto, lo que ha explicado David es sota, caballo y rey, aunque no haya entendido nadie nada. El hashing, la extracción de... Bueno, al final, cuando tenemos un reglamento, tenemos que aterrizarlo en nuestras administraciones públicas y tenemos que ver quién hace qué. Entonces, como ha comentado David, tenemos que ver pues, el tipo de certificados que vamos a utilizar, dónde van a alojarse estos certificados, sobre todo quién va a hacer qué, si vamos a utilizar certificados de empleados públicos, quién va a ser el responsable de generar esos certificados, quién va a ser el enlace con el prestador de servicio de certificación, qué va a suceder con esos documentos que están en el archivo cuando hay que refirmarlos, qué tipo de certificados vamos a utilizar, qué mecanismos vamos a utilizar para las actuaciones administrativas automatizadas y cómo vamos a resellar, qué tipo de certificados, si vamos a utilizar un sello de órgano o cualquier tipo de sello, porque la ley no dice que sea sello de órgano, dice que sea de sello. En fin, una serie de preguntas que le tenemos que poner respuesta. ¿Y cuál es mi experiencia al respecto? Pues me gustaría que en las 4 entidades por las que he pasado tuvieran una política de firma. Esa es la realidad. Es decir, ahora mismo toda la parte normativa relativa a política de firma está parcialmente recogida en los reglamentos de administración electrónica, pero no hay un reglamento específico para la política de firmas, por mucho que en muchas ocasiones sea muy necesario. Concretamente en el Ayuntamiento de Mislata, que es en el último que estuve responsable de TIC, en el ámbito de la implantación de la política de seguridad sí que se nos recomendó normalizar y regular la parte de política de firma. Y bueno, la verdad es que lo teníamos prácticamente invalado, creo que no se ha hecho nada. En el Ayuntamiento de Valencia, que es ahora mismo donde estoy, ayer estuve hablando con el responsable de TIC y me dijo que efectivamente hay un borrador. Pues nada, ahí está el borrador. El reglamento actual creo que es del 2018, que es el de Administración Electrónica, y desde entonces pues no tenemos nada más. Así es que esa es la experiencia que tenemos, que vamos predicando, pero luego en nuestra casa pasa lo que pasa. Bueno, pues voy a hablar un poco de la experiencia en materia de política de firma de la Diputación de León. En el 2018 adoptamos una nueva herramienta de administración electrónica que pone a disposición de todas las administraciones públicas la Diputación de Albacete, que es de Sedipualba, y como vimos que había un cambio sustancial en la generación de firmas, como veníamos haciendo anteriormente con nuestra antigua plataforma de administración electrónica, o sede electrónica, que estaba adecuada a la política de firma de la AGE, pero en esta nueva plataforma teníamos algún cambio sustancial, recogiendo, por ejemplo, firma biométrica, etcétera. Decidimos pues, bueno, ponernos manos a la obra y aprobar una primera política de firma. Nuestra estrategia, por si os sirve de ayuda para vuestras administraciones, fue aprobar una política marco
para todos los sistemas de información de la Diputación de León, indicando que la política marco es la de la AGE, y después para cada sistema de información concreto que tuviera peculiaridades, decidimos que se hiciera una política específica de identidad y firma. Entonces, para esta plataforma de administración electrónica que se Edipo Alba, hicimos la suya propia, y nos quedan pendientes pues, para gestión tributaria, que también tiene sus peculiaridades, para nuestro sistema de contabilidad, etcétera, pues el desarrollar nuevas políticas. Vale. Ya han pasado 2 años, entonces hemos detectado pues ya alguna deficiencia en nuestra política de identificación y firma. Uno de los primeros problemas que tuvimos fue el reconocer o aceptar firmas de proveedores de la Unión Europea, que nos mandaban ya documentos firmados o facturas firmadas a la Diputación de León. Decidimos reglamentar eso también en nuestra política de firma, haciendo referencia a la plataforma Stork del Estado, que lo que permite es un reconocimiento transfronterizo de las firmas electrónicas. Otro de los problemas que hemos detectado en estos 2 años de vigencia de la política de firma de la Diputación de León es la excesiva publicación de datos que contienen la firma. Como os comentaba antes, pues los certificados electrónicos de empleado público tradicionalmente contienen el NIF del empleado público. Nosotros en nuestra política de firma establecíamos que cuando alguien fuera a validar un documento CSV podría descargarse el original y las firmas originales de los empleados públicos que la habían firmado. Evidentemente ahí consta el NIF. Entonces, en la nueva versión de la política de firma que aprobaremos este mes, que intenté hacer los deberes antes de venir a la charla, pero no llegué por unos días, pues ya determinamos que esos datos no se tienen que exponer públicamente para que todo el mundo los baje y los coteje, sino que bueno, habrá que tener una petición formal, identificar a la persona que requiere esos datos y darles un procedimiento para que validen esas firmas y validen esa autenticidad de los documentos. Después, también vimos la necesidad de facilitar tanto a los empleados públicos como a los ciudadanos el poder firmar documentos con nuestra plataforma o para nuestra administración. Porque no todo el mundo tiene capacidad suficiente para solicitar un certificado electrónico, instalárselo en su ordenador o instalárselo en el móvil. Hasta incluso empleados propios de la Diputación tienen esas dificultades, porque no todos tenemos un equipo informático. El personal de limpieza, de mantenimiento, de electricidad, etcétera, también tiene la obligación de relacionarse con la administración pública por medios electrónicos y habitualmente, evidentemente, para su trabajo habitual no tienen PC. Entonces, también decidimos impulsar en la nueva revisión de la política el uso de clave firma, que es la firma mediante clave en la nube. Es una plataforma que nos facilita el Estado, que custodia una serie de certificados asociados a nosotros, pero que no tenemos que instalarlos ni en el ordenador ni en el móvil, ¿vale? Y dándole una vuelta más, hemos observado que otras administraciones facilitan la identificación y firma mediante sistemas mucho más simples que un certificado electrónico, como por ejemplo un selfie para identificarte en toda una administración, o mediante el uso de simplemente la identificación ante la administración para firmar mediante evidencias, en vez de tener que utilizar un certificado para firmar, para determinados trámites que no tienen por qué tener una seguridad elevada. Basta con que registremos que el ciudadano muestra voluntad de firmar un documento y con simplemente su identificación damos y guardamos las evidencias de que se han personado electrónicamente ante la Diputación, podemos considerar que ese documento está firmado, ¿vale? Entonces, toda esta serie de casuísticas pues también la tenemos reflejada en la política de firma. Y como os comentaba antes, a futuro o casi en el corto plazo, pues la Unión Europea va a regular una identidad digital europea en todos los países de la Unión,
que utilizará tecnología blockchain. Vamos a tener que aceptar ese tipo de identificación en nuestros sistemas de información y bueno, pues además de tener un wallet o una cartera en la que custodiemos nuestra identidad digital europea, nos permitirá guardar los contratos pues, con nuestra compañía eléctrica, de seguros, de gas, tendremos algún dato médico. Podremos acreditar nuestro domicilio o nuestra residencia sin tener que llevar otro certificado y bueno, todas las administraciones públicas vamos a tener que hacer un esfuerzo grande en el corto plazo para adoptar estas tecnologías y lo tenemos que regular para que ese marco normativo que desarrollemos pues dé garantías suficientes de que todos los procesos son válidos. Muy bien, pues muchas gracias. Yo antes de entrar en las dificultades y no dificultades del desarrollo de las políticas electrónicas, estaba comentando antes con mis compañeros que venía del Ayuntamiento de Madrid y es que estaba buscando ahora mismo por aquí a Cristina del Molar, que lo ha dicho, dice, estamos en un Congreso Nacional de Archiveros y Documento Electrónico. Bueno, pues el archivo, ha dicho Cristina, que está en el centro de todo y yo os lo aseguro que está en el centro de todo porque venía de Madrid, se nos había caído el archivo electrónico y teníamos todas las aplicaciones impactadas y paralizadas para prestar servicio. Con lo cual, en este mundo digital, ahora sí que vais a estar más aún en el centro, ¿vale? Eso que lo sepáis. Políticas de firma, dificultades. Fernando lo ha contado. Yo antes estaba en el Ayuntamiento de Alcobendas como CIO, ahora estoy en el Ayuntamiento de Madrid y tengo dos casos distintos. En el Ayuntamiento de Alcobendas pues nos pasa algo similar o nos pasaba algo similar a lo que ha explicado Fernando. Desarrollamos una política de firma en la anterior legislatura durante más de 2 años y en el cambio de legislatura hubo cambio de equipo de gobierno y se nos quedó, bueno, no se nos quedó en el borrador porque hubo que hacer una campaña de nuevo pues de convencimiento de la necesidad del porqué de las políticas de firma y de certificación. Y yo me atrevería a lanzaros a vosotros una pregunta, porque lo he explicado antes, sobre todo para saber si lo he explicado bien, y es ¿para qué son necesarias las políticas de firma en las administraciones locales? No sé si os atrevéis, si alguien se atreve así muy brevemente, si no, me hago yo a mí mismo la pregunta, ¿vale? ¿Para qué? Pues lo hemos dicho antes, igual que la Unión Europea establece los marcos normativos en nuestras administraciones, tenemos que establecer el marco normativo que van a utilizar luego las plataformas comunes para el desarrollo de los servicios públicos a través de las herramientas tecnológicas. Es fundamental dar ese marco garantista para que esa relación con la ciudadanía y empresas esté dentro de ese marco jurídico de confianza, de seguridad y de confiabilidad. Confiabilidad, para mí, tiene una acepción completamente distinta a confianza, ¿vale? Confiabilidad es en una persona. Pues si es una persona confiable, es que esta persona lo que dice lo hace y en el mundo, si me lo llevo al mundo digital, confiable es que la aplicación, si tiene que hacer para lo que fue diseñada, lo va a hacer y no me tengo que preocupar de si se va a caer la aplicación o no, ¿vale? Pues esto tiene mucha importancia en el mundo digital. ¿Dificultades en la elaboración de la política? Pues yo creo que muchas de ellas son porque hacer una política tiene muchos dominios de conocimiento, jurídicos, tecnológicos, y cada uno en la administración en la que nos encontremos hay que crear equipos multidisciplinares que muchas veces ese conocimiento está en las personas de más alta capacitación de la institución y que precisamente no tienen tiempo porque a lo mejor están sacando el día a día, ¿vale? Entonces, si sumamos poco tiempo, alta especialización, muchos dominios de conocimiento, vamos a interpretar cada uno, los informáticos. No, esto lo que quiere decir es esto, pero jurídicamente no sabemos, pero el de secretaría o el de asesoría, hasta que llegamos a entender lo que necesitamos, pues se nos va un tiempo muy, muy importante. ¿Qué es lo que hay que hacer? Así estudiamos en Alcobendas 2 años hasta tener una política que creamos FETEN y que las políticas además son un documento vivo que se va actualizando. Lo ha apuntado nuestro compañero. En Madrid, cuando me incorporé, tuve la suerte de que ya estaba hecha la política. Se aprobó en 2011. Recientemente, en noviembre del 2021,
se hizo una nueva versión. Si os fijáis, de 2011 a 2021, 10 años para sacar una versión nueva, ¿vale? Desconozco las razones, pero sí que sé lo que se ha hecho bien ahora en el Ayuntamiento de Madrid, y es lo que ha indicado nuestro compañero, que es hacer referencia a la política del Estado, de la Administración General del Estado, y cumplimentarla con aspectos que considerábamos necesarios para nuestro caso en Madrid. Y, por ejemplo, ¿qué se hizo? Pues incorporar la parte de actos administrativos automatizados y, sobre todo, se buscó simplificar el tema de identidad y de firma de nuestros empleados públicos. Podemos firmar con certificado de empleado público, pero también se puso a disposición la firma a través de CSVs y la firma con pares de claves a través de la propia autenticación de los sistemas operativos, ¿vale? Lo que garantiza una firma cualificada en este caso. Un poco también hay un aspecto que tiene que ser de sentido común. No podemos exigir procesos de firma electrónica en aspectos que no requieren un proceso jurídico garantista o que no van a ser reclamados. ¿Para qué vamos a aplicar una tecnología tan pesada y tan compleja y forzar a la ciudadanía o a terceras empresas al uso de certificados cuando a lo mejor se puede resolver de una forma mucho más sencilla con claves concertadas o con algún otro sistema, ¿vale? Importante no forzar el uso de la tecnología en procedimientos, porque lo que estaremos haciendo es generando barreras de entrada para su consumo. Y bueno, espero que os haya servido la experiencia que nos hemos encontrado, pero como hemos explicado, a veces somos maestros de algo que es muy difícil realizar, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues con esto habríamos terminado, a no ser que tengáis alguna pregunta que realizar a los ponentes. Bueno. Un segundo. Buenas tardes. Soy Francisca Martín, archivera municipal del Ayuntamiento de Arroyomolinos, en Madrid. Quería preguntar si se ha resuelto ya lo de renovar las firmas con el transcurso del tiempo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, a ver, técnicamente está resuelto desde hace mucho tiempo, porque cuando se generan firmas hay diferentes formatos de firmas que garantizan la longevidad de las mismas, ¿vale? Lo que pasa es que hay que llevarlo a cabo dentro de la Administración, dentro de la política de firma. Por ejemplo, la de la Diputación de León, se establecen mecanismos de firma longeva en los que se indica que los documentos se volverán a firmar o resellar, o se aplicarán las medidas técnicas necesarias cuando el documento lo exija. Por ejemplo, imagínate que hoy se firma un documento en tu ayuntamiento, tiene ese formato de firma longeva, está firmado con un certificado pues, que caducará dentro de 3 años o que podrá ser revocado, que dejará de tener validez. ¿Cómo aseguramos que esa firma sea longeva en el tiempo? Primero con el sellado de tiempo, ¿vale? El sellado de tiempo te indica que esa firma se realizó en un momento determinado, y los proveedores de servicios de confianza guardan un listado de vigencia de los certificados que han emitido. Entonces, con ese sellado de tiempo se puede consultar con los proveedores de servicios de confianza el estado de ese certificado en aquel momento, ¿vale? Y después, esos certificados, a su vez, de los proveedores de servicio de confianza, también van a caducar en algún momento. Entonces, en ese momento es cuando se exige, dentro de 15 años o dentro de 10 años, volver a resellar toda la información para que alguien en el futuro pueda dar marcha atrás por cada uno de los pasos y ver si esa firma era válida en ese momento. Entonces, es más o menos el proceso simplificado que hay que seguir. Pero, evidentemente, eso tiene que estar reglamentado en la política de firma o en la normativa de archivo o en la política de gestión documental, para que la propia Administración se obligue a velar porque esa firma longeva se va actualizando. No sé si te contesto la pregunta.
Bueno, pero bueno, para eso también están las copias electrónicas auténticas, de documento con cambio de formato del documento, de papel al electrónico. Sí. Bueno, el futuro no lo conocemos y habrá seguramente tecnologías que van a salir que cambien esta dinámica y a lo mejor hasta con blockchain se pueden preservar la longevidad de los documentos. Pero ya te comento que si se van resellando a lo largo del tiempo los documentos, todo aquel documento que en origen ha sido electrónico va... No, bueno, se tendrá... Sí. Quería decir que los que se firmaron hace 5 años, los organismos los han renovado. Yo creo que hay mucha documentación que se nos va a perder en este tránsito de híbridos. Hay por ahí una definición de la edad oscura de la administración electrónica y creo que eso es cosa de los archiveros. Bueno, también pasa, por ejemplo, que documentos no sé si habéis utilizado el WordPerfect en el año 97-98, que tú con el Word no los puedes abrir, ¿vale? Fruto de esto salieron tecnologías como, por ejemplo, el PDFA. El PDF sabéis que era de Acrobat y PDFA es un XML que es interpretable. Entonces, al final, ahí sí que hay estándares, como pueden ser el ASCII, el ANSI, que sí que tú puedes leer un documento y ver la textualidad de ese documento y poderle interpretar. Y entonces, al final, lo que hay que buscar en el tiempo es que tú puedas buscar esa interpretabilidad, si se me permite la palabra. Otra cosa es la firma electrónica. Pero sí que es cierto que hay una serie de documentos que con el paso del tiempo, sobre todo aquellos que han sido generados con software propietario, puede ser que nos quedamos sin poderlos leer e interpretar. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con un documento de AutoCAD? Claro, hay documentos que están almacenados que tienen una tecnología propietaria y que luego vamos a tener problemas a la hora de interpretar. Pero aquí vamos aprendiendo sobre la marcha y en cada uno de los casos pues habrá unas soluciones concretas. Entonces, sobre todo, lo que sí que hace mucho énfasis en la ley es que la representación de esa información sea pública, abierta y reutilizable. Entonces, lo que hay que procurar es que sea público, abierto y reutilizable. Las firmas aparte. No sé si... Bueno, yo tengo una pregunta a raíz de esto. ¿Me escuchas? Sí, ¿no? En la política marco de firma de la AGE habla de resellado o repositorio seguro de documentos. Creo que nos estamos empeñando mucho en resellar la firma. Cuando elevas una firma longeva y la ingresas en un repositorio seguro, que entiendo que puede ser Archive, ya no es necesaria el resellado de la firma. Y así lo estamos interpretando en algunas administraciones. Este empeño de ir resellando firmas cuando ya está en un repositorio seguro, yo creo que contraviene lo que dice la política marco de firma. Es una opinión. A ver, es que una cosa es la plataforma de otros almacenes y otra cosa es la vigencia de la firma. Si se entiende la vigencia de la firma como que la tecnología va avanzando, cuando hay un certificado digital, los primeros certificados digitales eran de 16 bits, luego fueron de 32, de 64. Claro, cuantos más bits, la tecnología también va avanzando. En este proceso que ha explicado de doble clave, de PKI, yo cuando empecé con la primera firma que hicimos utilizando las técnicas de Shades en mi ayuntamiento, cada vez que firmabas el ordenador se quedaba muerto. Sobre todo cuando utilizabas certificados de 32 o de 64 bits. El utilizar más bits y ir avanzando en la tecnología lo que significa es ir garantizando la seguridad a lo largo del tiempo, porque los algoritmos de desencriptación cada vez son más potentes. Entonces, ese resellado es necesario porque ahora mismo hay un chino que necesita un año para desencriptar un documento firmado, pero a lo mejor ese mismo documento firmado, ese chino tarda 3 días o 24 horas. Entonces necesitamos garantizar esa seguridad con la mejora de esa tecnología y es aumentando el ancho de esas palabras de los certificados y mejorando y revisando esa tecnología. Por eso se hace necesario el resellado, no tanto por el repositorio donde están almacenados esos documentos
Si está almacenado en un repositorio seguro, el chino nunca podrá entrar a ese repositorio. El chino no... El encriptado. Cuidado con el chino, ¿eh? El chino lo has puesto de ejemplo tú, ¿eh? No, pero cuidado con el chino, con la capacidad que tiene. O sea, es decir, pongámosle cuantas más puertas, mejor. Es decir, sí, la puerta de seguridad del archive será muy segura, pero hay que garantizar también la seguridad de los certificados, y por eso hacen esto los prestadores de servicios de certificación, por eso los certificados RAID se van actualizando y por eso nos dicen todo aquello que esté firmado con el certificado RAID de hace 4 años, por favor, vuélvase a firmar. Bueno, pues vamos a dejar a los siguientes compañeros que vienen ahora. Muchas gracias por vuestra atención.